En esta oportunidad vamos a hablar de las lipoproteínas plasmáticas HDL o lipoproteínas de alta densidad. En los dos últimos videos vimos cómo las lipoproteínas plasmáticas HDL eran las responsables de participar en la maduración tanto de kilomicrones como de VLDL y también en el metabolismo de las IDL. De las HDL podemos decir que son lipoproteínas que se sintetizan en el hígado y también se pueden sintetizar en el intestino, pero la mayor proporción es sintetizada en el hepatocito. Se sintetizan de una forma atípica, puesto que estas lipoproteínas, a diferencia de las otras, son prácticamente lipoproteínas que están vacías. Así que básicamente se sintetiza es una bicapa lipídica unida a una apolipoproteína, que es la apolipoproteína A1 o apolipoproteína A2. El hepatocito entonces es capaz de sintetizar una HDL naciente, que está constituida por una bicapa discoidal y contiene algunas apolipoproteínas como la A1 y A2. En su periferia básicamente tiene moléculas anfipáticas como fosfolípidos y colesterol. Esta HDL naciente es liberada al plasma. Una vez en el plasma, la HDL naciente es capaz de recoger otros componentes proteicos. Entre los componentes proteicos que recibe se encuentra una enzima denominada lecitincolesterol aciltransferasa o LCAT y además recibe una mayor proporción de apolipoproteína A. Esta apolipoproteína A1 es importante porque es un regulador, así que la apolipoproteína A1 es capaz de activar a la lecitincolesterol aciltransferasa y permitir que ésta ejerza su acción. Una vez activa la lecitincolesterol aciltransferasa, esta lo que hace es generar ésteres de colesterol, catalizando la transferencia de un ácido graso desde los fosfolípidos que están en la membrana o desde los fosfolípidos que componen esta bicapa discoidal hacia el colesterol libre que está en la periferia de la lipoproteína plasmática. Por lo tanto, a un fosfolípido le extrae un ácido graso y lo esterifica a la molécula de colesterol, formando ésteres de colesterol y el fosfolípido se convertirá en una molécula de isolecitina. A diferencia del colesterol, que es una molécula anfipática, los ésteres de colesterol son moléculas completamente apolares. Por lo tanto, los ésteres de colesterol que se acaban de formar por acción de la lecitincolesterol aciltransferasa migran desde la periferia de la lipoproteína hacia el interior y hacen que la lipoproteína cambie de forma generando una HDL pseudomicelar y además es esférica. Y en su interior empieza a adquirir una gran cantidad de ésteres de colesterol. Esta HDL pseudomicelar o esférica ya es capaz de migrar de forma libre por el plasma y es capaz de interactuar con las células, en donde con algunos tejidos es capaz de depositar colesterol, mientras que de otros tejidos es capaz de extraer colesterol. Esta es una de las razones por la que estas lipoproteínas se consideran colesterol bueno, porque son capaces de extraer colesterol de los tejidos y llevarlos al hígado donde van a ser eliminados posteriormente. En este punto, las HDL ya pueden interactuar con los tejidos y dependiendo del tejido, sus acciones van a ser diferentes. Por ejemplo, en tejidos como el hígado o tejidos esteroidogénicos, como la corteza suprarrenal, las HDL son capaces de interactuar sobre receptores que se encuentran localizados en la membrana celular. Por ejemplo, si existe un receptor, uno denominado SRB1 o receptor recolector B1 clase B, este receptor es capaz de interactuar directamente con la apolipoproteína A1 presente en las HDL y es capaz de extraerle colesterol a esta lipoproteína para ser utilizada por esta célula. El colesterol entonces será utilizado en el hígado para convertirlo en sales biliares y eliminarlo en la bilis, y en los otros tejidos esteroidogénicos será convertido en hormonas esteroideas como cortisol, mineralocorticoides, glucocorticoides, estrógenos o andrógenos. En otros tejidos, lo que sucede es diferente. Si se interactúa con un receptor diferente al SRB1, lo que sucede es
que el reconocimiento se da en una porción diferente a la apolipoproteína A1. Y esto desencadena una señal que básicamente es extraer el colesterol de los tejidos e interiorizarlos dentro de las HDL. Esta segunda respuesta se ha observado cuando la HDL es capaz de interactuar con receptores de tipo ABC o ATP Binding Cassette, donde las HDL interactúan con este receptor y el receptor es capaz de hidrolizar el ATP y actuar básicamente como una bomba. Entonces, cuando esta bomba o este receptor hidroliza el ATP, el colesterol que está en la célula es capaz de pasar a la HDL y de esa forma la HDL aumenta de tamaño y va a transportar una mayor proporción de colesterol. Dependiendo del tamaño y de la proporción de lipídica que tienen las HDL, se pueden clasificar como HDL2 o HDL3. Las HDL3 son lipoproteínas que son pequeñas, tienen alta densidad porque tienen una alta proporción de apolipoproteínas, pero tienen una baja cantidad de colesterol. Entonces la HDL3 es capaz de recibir este colesterol y gracias a la lecitincolesterol aciltransferasa convertir este colesterol en ésteres de colesterol e interiorizarlo en el núcleo de la lipoproteína y de esta forma la HDL3 se convertirá en HDL2. Esta HDL2 tendrá un mayor tamaño, tendrá una menor densidad, tendrá una mayor proporción de ésteres de colesterol y básicamente puede tener dos destinos. La primera opción es que las HDL se transporten por el plasma, lleguen hasta el hígado y en el hígado se encuentren receptores en el hepatocito. Los receptores en el hepatocito son receptores de tipo SRB1. Como vimos previamente, los receptores SRB1 son receptores que extraen colesterol. Por lo tanto, las HDL le proporcionan colesterol al hígado y el hígado es capaz de utilizar este colesterol para sintetizar sales biliares para eliminarlo directamente en la bilis o para reutilizarlo. De esta forma, estamos hablando de las funciones buenas de las HDL, que es básicamente hacer el transporte reverso de colesterol. Las HDL2 liberan todo ese colesterol dentro del hepatocito y el hepatocito lo elimina. De esta forma, las HDL2 se convertirán nuevamente en HDL3. A la conversión de HDL2 a HDL3 se le denomina ciclo de las HDL. La opción 2 es básicamente algo que ya hemos revisado en los dos videos anteriores. Es cómo las HDL participan en la maduración de las otras lipoproteínas. En este caso, las HDL2 son capaces de interactuar tanto con kilomicrones como con VLDL. Entonces, recuerden que los kilomicrones y las VLDL son lipoproteínas que transportan proporciones altas de triglicéridos. Por lo tanto, las HDL2 les proporcionan colesterol a estas lipoproteínas plasmáticas, mientras que los kilomicrones y las VLDL le intercambian este colesterol por triglicéridos. De esta forma, las HDL2 se enriquecen con una buena proporción de triglicéridos y posteriormente estos triglicéridos son extraídas de estas lipoproteínas gracias a la lipasa hepática presente en los hepatocitos. De esta forma se genera un nuevo ciclo HDL en donde las HDL2 generan HDL3. Si este proceso continúa, es posible que en algún momento las HDL2 pierdan la apolipoproteína A1 y esta lipoproteína A1 finalmente será eliminada en el riñón. Las moléculas lipídicas resultantes se consideran pre-HDL y la pre-HDL lo que puede hacer es ir a los tejidos y en los tejidos interactuar con receptores de tipo ABCG1 en donde estos receptores o estas bombas son capaces de extraer el colesterol de la célula, incorporarlo a las pre-HDL y convertir a esta pre-HDL
en una HDL3. De esta forma, la HDL3 puede ir por los tejidos, recolectar colesterol, esterificarlo gracias a la lecitincolesterol aciltransferasa y hacer el transporte reverso de colesterol. ¿Qué quiere decir eso? Capturar colesterol de los tejidos periféricos, llevarlas al hígado para que el hígado finalmente elimine este colesterol. Por esta razón es que estas lipoproteínas HDL son las lipoproteínas buenas o son el colesterol bueno. De esta forma podemos observar la dinámica que ocurre entre todos los grupos de lipoproteínas plasmáticas. Básicamente, este es un pequeño resumen de los 4 principales grupos de lipoproteínas plasmáticas.